Las aventuras de Sherlock Holmes. Colección de cuentos de Arthur Conan Doyle. El misterio del Valle Boscombe. Resumen de la trama. John Turner, un viudo y un importante terrateniente que tiene una hija llamada Alice, vive en Herefordshire con un compañero expatriado de Australia, Charles McCarthy, un viudo que tiene un hijo llamado James. Charles ha sido encontrado muerto cerca de Boscombe Pool. Se informó que estaba allí para encontrarse con alguien. Dos testigos testifican que vieron a Charles caminando hacia el bosque seguido por James, que portaba un arma. Patience Moran, hija de un guardabosques, dice que vio a los dos discutiendo y que, cuando James levantó la mano como para golpear a su padre, ella corrió hacia su madre. Y mientras le contaba a su madre lo que vio, James corrió a su casa en busca de ayuda. Los Moran siguieron a James de regreso a Poole, donde encontraron a su padre muerto. James fue arrestado y acusado de asesinato. Alice cree que James es inocente y se ha puesto en contacto con el inspector Lestrade, quien a su vez busca la ayuda de Sherlock Holmes. James confirma los testimonios de los testigos pero explica que iba al bosque a cazar, no a seguir a su padre. Más tarde escuchó a su padre llamar Coe y lo encontró parado junto a la piscina, sorprendido de verlo. Discutieron acaloradamente y James decidió regresar a su granja. Poco después escuchó a su padre gritar y regresó para encontrarlo tirado en el suelo. James insiste en que intentó ayudarlo, pero su padre murió en sus brazos. James se niega a dar la causa de su argumento, a pesar de la advertencia del forense de que podría ser perjudicial para su caso si no lo revela. James también recuerda que las últimas palabras de su padre fueron sobre una rata, pero James no está seguro de su significado en la situación. También cree haber visto una capa en el suelo, que desapareció mientras ayudaba a su padre. Alice se encuentra con Holmes, Lestrade y el Dr. Watson en un hotel y espera que Holmes haya encontrado una manera de demostrar la inocencia de James. También cree que ella fue el tema de la discusión entre los McCarthy. Charles quería que su hijo se casara con ella, pero James se negó. Alice se había puesto del lado de James por respeto a él, y su padre también estaba en contra del sindicato. Holmes le pregunta a Alice si podría conocer a su padre, pero ella dice que su salud empeoró después de la muerte de Charles, a quien conocía desde que estaban en Victoria. Holmes decide ver a James. Holmes supone erróneamente que James sabe quién mató a su padre y está protegiendo a alguien. Resulta que Alice tiene razón sobre la causa de la discusión entre James y Charles. Lo que ella no sabe es que James realmente la ama, pero no pudo cumplir con la demanda de su padre porque se había casado con una camarera antes de que Alice regresara del internado. Esto lo agobiaba, pero no podía contarle a su padre sobre su matrimonio porque lo habrían expulsado de la casa y lo habrían dejado sin poder mantenerse a sí mismo. Sin embargo, cuando su esposa se enteró de sus problemas, confesó que ya estaba casada antes de que se conocieran y, por lo tanto, su matrimonio no era válido. Holmes, Watson y Lestrade van a la granja y examinan las botas de Charles y James. Luego se dirigen a Boscombe Pool, siguiendo el camino desde el patio. Después de examinar el terreno, Holmes encuentra evidencia de la presencia de otro hombre, además de Charles y James, a quien cree que es el asesino. Holmes deduce que el asesino es zurdo, porque Charles recibió un golpe limpio en el lado izquierdo de la cabeza desde atrás, mientras que un hombre diestro lo habría golpeado en el otro lado, y que el extraño es alto, tiene un cojea y fuma puros. Lestrade no está convencido. En el hotel, Holmes le explica a Watson que Coe es un grito australiano y que la aparente referencia a una rata, escuchada por James, en realidad comprendía las últimas sílabas de Ballarat, un lugar en Australia. La persona con la que Charles se encontraba era, por tanto, alguien que conocía de Australia. John Turner, el padre de Alice, luego llega a su habitación, casualmente es anunciado por un empleado del hotel justo cuando Watson está a punto de nombrarlo como el asesino, después de interpretar correctamente las pistas que Holmes le ha ofrecido, entra cojeando y, dándose cuenta que Holmes ha deducido el crimen, confiesa. En su confesión, John explica que era miembro de Ballarat Gang, un grupo de bandidos en Australia. Robaron un convoy de oro en el que Charles era el conductor del carro, y John le perdonó la vida a pesar de saber que Charles podría identificarlo más tarde. El botín enriqueció a los pandilleros supervivientes y se mudaron a Inglaterra. Resuelto a cambiar, John se separó de sus amigos. Compró un terreno y se casó, y entonces nació Alice. Algún tiempo después, Charles localizó a John y amenazó con chantajearlo a menos que él y su hijo tuvieran apoyo. En respuesta, John le dio a Charles la granja y el dinero, esperando que esto lo satisficiera. Sin embargo, esto no fue suficiente y Charles finalmente exigió el matrimonio de James y Alice.
Aunque le agradaba James, John no quería que la sangre maldita de Charles se mezclara con la de su familia, por lo que se resistió a la unión. Después de mucha presión, John acordó reunirse con Charles en secreto en Poole para resolver el asunto. Al ver a Charles y James discutiendo, John se escondió, con la intención de esperar hasta que James se fuera. Sin embargo, se enojó cuando escuchó la naturaleza de la discusión y mató a Charles para preservar su libertad y salvar a su hija. James escuchó el grito de muerte de su padre y regresó, pero John pudo esconderse en el bosque. Tuvo que regresar más tarde para recuperar la capa que se le había caído en las prisas. John firma su declaración y Holmes promete mantenerla en secreto a menos que sea necesario para liberar a James. Al final, las objeciones de Holmes son suficientes para absolver a James, y John muere 7 meses después de la reunión con Holmes y Watson. Mientras tanto, Watson supone que James y Alice probablemente se casarán y vivirán felices sin descubrir nunca la verdadera historia de sus padres. Fin.